Buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre el linfoma no Hodgkin de células T. Ujú. A veces lo que vamos a ver, el linfoma T periférico, el anaplásico, células NK y micosis fungoide. Primero vamos a ver sobre el linfoma T periférico. Este es aproximadamente el 5 al 10% de los linfomas no Hodgkin en América y en Europa. El primero que vamos a ver son los linfomas T periféricos sin especificar, que constituyen un subtipo muy frecuente de estos linfomas de células T y no puede ser considerado pues una entidad única, sino un grupo de desórdenes que no pueden incluirse dentro de otras categorías bien establecidas. La mayoría de los casos en el momento del diagnóstico se suele presentar con linfadenopatía generalizada y afectación extraganglionar. En el momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes pues, van a presentar alguna enfermedad diseminada con síntomas B, que ya los vimos, que los recordamos que es fiebre mayor a 38 grados, sudores nocturnos, pérdida de peso. Y pues es uno de los más frecuentes, porque como incluye a muchas entidades y no solamente específicamente a una, pues por eso llega a ser el más común. Hablando de la morfología en este tipo de linfoma, no hay características tan específicas que sean patognómicas de pero algunos signos pues sí nos pueden orientar. Estos tumores van a borrar difusamente los ganglios linfáticos y están formados por una mezcla de diferentes tamaños de linfocitos T malignos. Podemos encontrar grandes, medianos, chicos, y a menudo pues se va a apreciar un infiltrado prominente de células, y así como eosinofilia, también macrófagos que pues van a ser atraídos por las citocinas. También se observa mucho la presencia de un aumento en la vascularización y también células con citoplasmas claros. También en esta imagen es un corte de ganglio linfático en donde vamos a observar un espectro de células linfoides pequeñas, medianas y grandes, y pues muchas de ellas pues observamos que tienen pues los núcleos irregulares e incluso hasta bilobulados. ¿Qué otras características tú observas que son diferentes de los linfocitos normales con estos linfocitos? Pues que son un poco más eosinófilos, ¿no? Más eosinófilos. A ver, señálame los que te parezcan como más eosinófilos. O sea, se ven un poco más claros, porque por ejemplo aquí que tiene el núcleo... bueno, pero acuérdate que eosinófilo es que da esta coloración como un poco rosita, y rosita, no se ve de color rosita, ¿no? O sea, ajá, porque por ejemplo estos pues se ve más oscuro a esto. Ok, entonces por ejemplo ahí sería más bien que hay cambios en la cromatina, porque no es que esté agarrando un tono rosita, sino más bien que hay unos cambios en la cromatina. Primero hay cambios en la forma, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, los linfocitos normales son redonditos, a lo mejor hay uno que otro por ahí normal, porque sí se alcanzan a ver. Son redonditos, tienen apenas un ribetito de citoplasma alrededor, su núcleo es, la cromatina es muy homogénea, ¿no? Entonces, señálanos, Sabdiel, ¿hay algún linfocito que identifiques como normal? Como pues puede ser como este, ¿no? Ajá, ándale, exactamente, podría ser como ese, ¿no? Es pequeño, es, como les digo, su núcleo es redondo, la cromatina es uniforme, y pues el citoplasma pues prácticamente no se ve porque es muy pequeñito. En cambio, pues sí, los que se observan abajo, ándale, exactamente, pues son de formas ya muy aberrantes, porque ni siquiera es que ya tengan una forma en particular, ¿no? Ahora, la cromatina, hay cambios, alteraciones en la cromatina, por eso se ven de ese color, como dices, como más clarito. Algunos tienen unas como tipo inclusiones que parecieran nucleolos, pero no son nucleolos, y sí se alcanza a ver que tienen más citoplasma que los anteriores, ¿no? Ahora, como tú dijiste, este linfoma es un tipo de linfoma
que comprende varios, ¿no? Y más que nada llegan al diagnóstico pues por exclusión de otros linfomas. Es difícil llegar al diagnóstico de este tipo de linfomas, pero tampoco eso quiere decir que ya todo lo que no se sepa qué es, pues ya lo van a aventar al linfoma T periférico, ¿no? Sí. Bueno, hablando de lo que van a expresar y lo que vamos a encontrar en estos linfocitos, normalmente se van a encontrar con ausencia de CD7 y pues también en algunos casos ausencia de CD3, CD5 y CD2. La mayoría de estos linfocitos van a ser CD4 positivos y CD8 no citotóxicos. También encontré que en un pequeño número de casos también podremos encontrar una expresión de virus de Epstein-Barr. Uh-huh. Estos linfocitos también van a tener receptores alfa, beta y gamma delta. También pues estos, o sea, por definición, pues los linfomas de linfocitos T periféricos van a derivar de linfocitos T maduros y pues van a ser tanto colaboradores como citotóxicos o no citotóxicos en este caso. Bueno, hay encontré que había 2 variantes morfológicas que no se sabe hasta ahora pues si hay alguna repercusión clínica o en la evolución del cuadro. Una va a ser la variante linfoepitelial o linfoma del Lennert, ahí me faltó una T. Contiene pues un fondo característico en donde vamos a observar histiocitos epiteliales y va a estar compuesto por linfocitos pequeños CD8. Y la otra va a ser la variante folicular. En esta no encontré imagen, estoy buscando, pero no encontré un corte, en donde pues se dice que se van a mostrar un patrón de crecimiento relacionado con estructura folicular y pues se ha descrito que en este tipo de linfoma va a existir la presencia de translocaciones 5-9, Q32, Q22, en donde también vamos a poder encontrar el inhibidor de la tirosincinasa y también a la tirosincinasa. Sí, realmente no la encontraste porque son difíciles de encontrar. Incluso a veces en los libros de patología no llegan a estar fotografías de estas variantes. Realmente lo importante pues nada más es aprendernos que existe el linfoma de células T y las variantes pues sí, yo creo que eso ya no sería para este grado académico. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, en el Robbins, pues no viene mucho realmente sobre linfomas de células T, y más del periférico, pues no viene mucho, solamente como que lo menciona para que sepamos que existe, pero no viene específico, entonces por eso me puse a buscar un poco más en artículos y pues fue como llegué a estas variantes. Sí. Bueno, hablando de la supervivencia a 5 años libre de progresión, o también PFS, va a ser aproximadamente del 20% y la supervivencia global, o OS, va a ser del 32%. El índice pronóstico internacional, o IPI, puede predecir el comportamiento tras un tratamiento. Los pacientes con baja puntuación o IPI de 0 a 1 van a presentar pues, alrededor del 33% de esta supervivencia a 5 años libre de progresión y alrededor del 50% pues con supervivencia global. Y los de IPI altos pues van a presentar una supervivencia pues menor del 6 al 11%. Hablando sobre tratamientos, pues no se tiene establecido un tratamiento estándar, pero pues se dan diferentes regímenes quimioterapéuticos como el CHOP, que ya lo hemos visto, también el CHOP más otro tipo de medicamentos como el Anitumab, Dineluquin, Bortezomib, etcétera, pero pues ninguno ha demostrado ser mejor
que los demás por mucho, ¿no? Entonces, normalmente estos pacientes pues van a ser admitidos en ensayos clínicos y pues se están estudiando nuevos tratamientos. Lo que les puse aquí es una tablita en donde engloba algunas partes importantes sobre este tipo de linfoma. En la primera parte, pues vamos a ver el porcentaje de casos aproximados en el mundo y en América, que va a ser del 26 al 34%, que como les menciono es uno de los más comunes porque abarca muchas entidades. El diagnóstico por medio de histología es del 75% aproximadamente. La edad en media en donde se presenta es alrededor de los 60 años. En estadios 1 y 2 se encuentran aproximadamente el 31% de los casos, el 22% va a ser positivo en médula espinal y pues la supervivencia. No es en médula espinal, es en médula ósea. Sí, médula ósea, perdón. Sí, médula ósea. Y los nuevos tratamientos de los que se está estudiando. Realmente tiene mal pronóstico en general, no es muy buen pronóstico, ¿no? Y ya vieron ahí en esa tabla, pues dice cuánto se diagnostica en estadio 1 o 2, 30%, o sea, entonces el 70% restante se diagnostican en etapas 3 o 4. O sea, la mayoría se diagnostican en etapas avanzadas, justamente por esto que mencionábamos, que o sea, no es un diagnóstico fácil de llegar, entonces cuando se llega a este diagnóstico, pues ya pasó tiempo y ya usualmente los pacientes están en estas etapas avanzadas. Bueno, también otro tipo de linfoma periférico en donde vamos a observar va a ser el linfoma T angioinmunoblástico o AITL, que va a ser el segundo linfoma más común, alrededor del 18.5% en todos los casos de linfomas de células T periféricos. Con una pues prevalencia pues variable en continentes y países, y pues su incidencia más alta va a ser en Europa, de aproximadamente el 29%. Pues no hay una edad media, tanto puede afectar a personas de edad media de 40, 50 años hasta personas de 60, 70 años, y no tiene o sea, no afecta más a un sexo que a otro. Este tipo de linfoma suele presentarse igual que en el otro en estadios avanzados, normalmente en el estadio 4, con una linfadenopatía generalizada, con hepatoesplenomegalia, erupción cutánea, sintomatología sistémica e hipergamaglobulinemia. También podemos observar algunos otros síntomas como pérdida de peso, sudoración profusa y fiebre. La médula ósea normalmente se encuentra afectada en este tipo de linfoma y los pacientes suelen presentar una inmunodeficiencia secundaria al tumor. Y también, pues, esta es una de las causas por las que se considera la expansión de linfoblastos tipo B, en donde vamos a observar que serán Epstein-Barr positivos. Bueno, tampoco encontré muchas imágenes, entonces no se ven tan bien, porque sí estuve buscando artículos, pero no me enseñaban los cortes, tan grandes, ¿no? Entonces, pues fueron los que encontré, porque en el Robbins tampoco viene, ¿no? Bueno, lo que vamos a observar en este linfoma y sus características patológicas van a ser infiltrados polimorfos con número variable de linfocitos T neoplásicos de tamaños variados. Aquí también se van a encontrar pequeños, grandes, medianos, también histiocitos, células epiteloides, inmunoblastos, eosinófilos y también células plasmáticas. También va a haber, ¿perdón? No, yo no comenté nada. Perdón, es que escuché. Bueno, destaca también una infiltración vascular, la proliferación de células dendríticas foliculares alrededor de estos vasos y la presencia de linfoblastos tipo B que, pues como ya mencioné, pues normalmente van a estar afectadas por el virus de Epstein-Barr.
En la fotografía de el corte de la izquierda, tenemos un marcador que ya es común y ya lo hemos mencionado varias veces, que es el BCL6, y del lado derecho, pues una hematoxilina y eosina. La verdad no, o sea, ni las imágenes permiten ni pude identificar bien estas, este, pues características patológicas que se mencionan. Pero pues como es común hacer estos marcadores, pues supongo que es más fácil identificarlo de esta manera, ¿no, doctora? Claro, mira, ahí por ejemplo, si nosotros tenemos como la duda en las características histológicas, pues tenemos que hacer varios marcadores de inmunohistoquímica, no solamente es uno, ¿no? Sí. Y aquí, por ejemplo, si nosotros nos acordábamos de lo importante sería diferenciar que esto sí nos parezca que son linfocitos en primer lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, como la primera foto que pusiste, incluso a lo mejor pudiéramos pensar que no son linfocitos si no tenemos como mucha experiencia en ver este tipo de linfomas y porque no se parecen nada a un linfocito normal. Entonces, pues primero podremos hacer un marcador para saber si son o no linfocitos. ¿A alguien se le ocurre algún marcador que nos ayude a saber si son o no linfocitos? No si son B o si son T. Primero, si son o no linfocitos. Más adelante lo puse. Ah, ok. En la bueno, siguiente. A ver, entonces, ajá, ok, ajá. Que va a ser una coexpresión de marcadores como PD1, CD10, BCL6, SAP5, CXL13 y CCR5. Uh-huh. Ok, pero yo lo que me refería es que si conocen un marcador que nos ayude a saber si son o no linfocitos. ¿Alguien sabe algún marcador? De todos los que hemos estado platicando, Carolina, ¿recuerdas algún marcador que nos ayude a saber si esas células que estamos viendo son o no linfocitos? Pues habíamos mencionado en los anteriores, por ejemplo, en los linfocitos B, que iba a ser C19 y CD20, bueno, ¿no? Ajá, pero eso es para saber si son linfocitos B, pero sí, a mí solamente me interesa saber si son linfocitos, no me interesa saber si son B, si son T, o sea, solo quiero saber si son linfocitos. ¿No era CD45? Exactamente, así es, Carolina. Ajá, entonces, lo primero que tenemos que hacer si tenemos la morfología no nos es muy clara, tenemos que hacer primero para saber si son o no linfocitos. Entonces haríamos un marcador CD45. Luego ya confirmamos que son linfocitos, entonces ahora sí, como dices, Carolina, vamos a ver si son B o si son T. Si son B, pues usualmente expresan CD19, CD20. Si son T, expresan usualmente CD1, CD3, CD5. Sin embargo, aquí en este tipo de linfomas, de linfocitos T periféricos sin especificar, son muy difíciles de diagnosticar porque tienen justamente, como dice aquí, una coexpresión de marcadores. Si se dan cuenta, miren, dicen que incluso 25% pueden expresarse de 30, y se acuerdan que CD30 es un marcador de las células de Reed-Steinberg, del linfoma de Hodgkin. Entonces, realmente por eso es muy difícil llegar a estos diagnósticos, porque tenemos que hacer una serie de marcadores y primero ir excluyendo las demás causas y bueno, ya al final llegamos a la conclusión de este tipo de linfomas. Pero como comparten muchos marcadores, pues sí, realmente no es sencillo llegar a estos diagnósticos, ¿vale? Entonces, pues sí, como lo dijeron, es importante saber que existe este tipo de linfoma, pero ya esto pues es más del un hematólogo, ¿no? Que tiene que saber exactamente todo para llegar. No es como los temas que hemos estado viendo, que sí tienen cosas más características de cada uno. Sí, como lo mencionó la doctora, pues estas células neoplásicas pues no van a tener un perfil tan específico. En algunos pues podamos observar pérdida de CD5 o CD7, y estos pues normalmente estos linfocitos suelen ser CD4 positivos y CD8 negativos, aunque pues pueden también haber algunos linfocitos CD8 positivos que también sean reactivos. Bueno, estos son algunos marcadores. Encontré que es la coexpresión de al menos 3
de esos. Entonces, también pues vamos a encontrar algunos linfoblastos B también asociados, que ya mencioné, también pueden ser Epstein-Barr positivos, y alrededor del 10 al 20% de los casos pueden dar lugar al desarrollo de un linfoma B de células grandes Epstein-Barr positivo. También en esta parte pues también se utiliza una expansión de red de células dendríticas foliculares, en donde pues podemos las podemos observar con marcadores como CD21, CD23 o CXCL13. Y pues como ya mencionó la doctora, pues aproximadamente el 25% de las células neoplásicas pues pueden expresarse de 30, que pues también es otro marcador que no es tan específico. Bueno, hablando igualmente de la sobrevida y de progresión y global, la de progresión es a los 5 años es alrededor de 5% y de la global es alrededor de 32%. El tratamiento más adecuado, pues igualmente como el pasado no está bien establecido hasta la fecha, y el IPI de 0 a 1 va a ser alrededor de global, a 5 años va a ser alrededor del 56%, con regímenes de tratamiento como el CHOP y algunos otros regímenes quimioterapéuticos que se utilizan son uno llamado ACVP y van a conseguir igualmente menos del 50% de sobrevida global y menos del 30 a 10, de progresión a 5 años. Pues igual también es un linfoma con no muy buen pronóstico, aunque se ha observado que a veces en algunos linfomas en donde, como en donde van a tener una, que remiten, se ha observado que tiene gran respuesta a un trasplante de células madre hematopoyéticas. Bueno, igualmente, pues estos pacientes, por lo mismo de que no hay un régimen establecido, pues se admiten en ensayos clínicos y pues el diagnóstico igualmente histológico pues es alrededor del 81%, la edad media pues alrededor de los 65 años, aunque puede presentarse incluso en más jóvenes, y pues se detecta, como les mencioné al principio de este tipo de linfoma, mucho más en estadio 4. Entonces, en estadio 1 y 2 solamente se llegan a detectar alrededor del 11%. Bueno, esto es algo que encontré aparte, en donde se emplean algunos estudios mutacionales, en donde se usa algo llamado Next Generation Sequencing, en donde se han identificado algún número de mutaciones recurrentes en este tipo de linfoma, en donde vamos a tener TET2, que pues va a ser una mutación en un gen en donde, bueno, normalmente no se sabe. A ver, vamos ahí lo que pasa, digo, sí es importante esto, pero son pues estudios ya, ¿cómo te diré? Bueno, el linfoma angioinmunoblástico, pues para empezar, ese no se los había dejado en el temario, ¿no? Entonces, pues estamos viendo un tema que no es sencillo y que lo que no quiero es que se confundan, ¿vale? Y que a lo mejor estudien esto, sí es importante, pero es en muy pocos de los casos los que vamos a diagnosticar un linfoma angioinmunoblástico, ¿no? Entonces, realmente ahorita la prioridad es ver los temas que son más frecuentes, en los cuales tenemos mayor incidencia, para no irnos a buscar así el tema o el linfoma o la neoplasia pues más rara que existe y todavía ver los genes de esta, porque realmente sí, o sea, obviamente es importante, pero vamos ahorita a enfocarnos en lo más frecuente. Ok, sí, es que como no encontré mucho, pues, bueno, encontré que también es periférico, entonces, pues como nada más encontré el periférico sin especificar, pues me pareció que era muy
vago, entonces por eso como que busqué un poco más, pero bueno, está bien, doctor. Ok, sí, sí, Santiago, está bien. Bueno, este es el libro que yo escogí. Se llama Ante todo no hagas daño, de Henry Marsh. Es un neurocirujano británico. No es de medicina, bueno, sí, pero no tan específico, sino trata más sobre la vista o cómo se ve humanitariamente diferentes tipos de casos, ¿no? Es más como una narrativa médica, que es como el ver desde un punto de vista más humano a la medicina, no solamente pues ver a los pacientes como enfermedades, ¿no? Y ver como él es neurocirujano, pues ver solo cerebros, ¿no? Entonces también ver pues a los pacientes como personas, y pues esto es algo que me gustó mucho de este libro, que nos narra como sus experiencias desde un punto de vista más humano que médico. Entonces, pues no es como que si una persona que no estudia medicina no lo vaya a entender, porque sí, o sea, sí utiliza algunos términos médicos, pero los explican, ¿no? Porque no es tan cargado hacia la parte médica, sino más hacia la parte humanista. Entonces, pues me gustó mucho y de hecho, hay una segunda parte, esa no la he leído, que salió apenas en el 2017 y pues la leeré yo creo, porque no sabía, de hecho, cuando estaba investigando, porque yo pensé que ya se había muerto el señor, pero no, que había una segunda parte, entonces esa no la he leído, pues, entonces pues, escogí este. ¿No? Suena muy lo que justamente hace falta, ¿no? Como darle esta parte humanitaria y decir que realmente personalizar, porque no porque estudiemos una enfermedad, el paciente va a tener todos los datos o todos los signos tal cual de una enfermedad, que a veces los queremos encajar así, porque al final es una persona, no es una enfermedad. Y eso creo que sí nos hace mucha falta, saberlo y ser conscientes de eso en la medicina. Muy bien, gracias, Santiago. Sí, no. Ay, hola, ¿ya me escuchan? Sí, Diana. Ok, bueno, ahora vamos a hablar sobre el linfoma anaplásico de células grandes. La que sigue, por fin. Ok, este linfoma anaplásico de células grandes es un linfoma un linfoma periférico de células T maduras. Y bueno, se caracteriza porque tiene primero células grandes anaplásicas, de las que les voy a hablar más adelante. CD30 positivo, que recordemos que este marcador está presente en las células T y en las células B. Y además, bueno, es un receptor del factor de necrosis tumoral, interviene en la multiplicación y en la supervivencia de las células. Y va a ser negativo a CD15, que se lo encontrábamos positivo en el linfoma de Hodgkin, y también va a ser negativo a PAC5, que sí va a ser positivo en los linfocitos B. También puede presentar la cinasa del linfoma anaplásico o la ALK, pero bueno, esta puede presentarla o no, dependiendo si es ALK positivo o ALK negativo. También las células distintivas, que de las que también les voy a hablar más adelante, y bueno, puede llegar a infiltrar senos y los senos de los ganglios linfáticos. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por fin? Ok, ya hablando un poquito de la epidemiología, se dice que este linfoma va a representar del 3 al 5% de los linfomas no Hodgkin, y además va a ser del 10 al 20% de los linfomas en la infancia. Y bueno, les decía que lo podíamos dividir en ALK positivo y negativo, siendo que el positivo va a ser más común en niños y adultos jóvenes, y el negativo va a ser lo contrario, común en mayores de 40 años, que decían que la media era que se presentara a los 50 años. También decían que va a ser común, bueno, va a tener menor incidencia en personas asiáticas en comparación con hispanos no blancos, y pues va a ser muchísimo más común en personas de raza negra, que tienen una incidencia mayor en comparación con los hispanos no blancos. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a hablar primero del linfoma anaplásico de ALK positivo. Representa el 3% de los linfomas no Hodgkin,
y 10 a 15% de los linfomas en niños. Tiene mayor prevalencia en hombres y de forma común se va a presentar en los ganglios linfáticos, pero también es muy común que se presente de forma extraganglionar y bueno, extraganglionar puede diseminarse hacia la piel, los huesos, los tejidos blandos, el pulmón, el hígado, el vaso y la médula ósea. Bueno, decían que en la médula ósea había como una cierta pues discordancia entre todos los estudios porque pues podía presentarse en una biopsia sin marcadores, pero después cuando se hacía, se le ponían los marcadores inmunohistoquímicos a la proteína ALK, pues había como más incidencia. Entonces, puede ser, puede estar presente de mayor forma en la médula ósea o no. Y pues etiología es un reordenamiento. Chicos, denme un segundo, me está hablando su profesor. Espérenme tantito, sí, le voy a contestar, espérenme tantito. Bueno. Hola. Listo, chicos, disculpen, es que era uno de sus profesores que me urgía hablar con él. Ya después les platico de... Bueno, es que es su profesor de mato, entonces lo cambiaron de área
y justamente ahorita estábamos viendo porque la siguiente semana ya empiezan las clases de macro, ¿no? Y pues aunque lo cambiaron, él nos va a apoyar a darles las clases para que no ahorita en este momento se tenga que conseguir otro profesor. Entonces se ponen de acuerdo con él. Ya le dije le mandé a Aranza los datos y lo más seguro es que las clases sean en la tarde porque justo como les digo, lo cambiaron de área y no creo que puedan en las mañanas. Y otra cosa, aprovechando cardio, ya tienen que terminar, ¿no, chicos? No sé cómo van con sus clases, pero sí no dejen que se les atrasen, porque así como termina una materia, empieza la siguiente. Entonces, si no, va esto a estar muy saturado. Entonces, ahí sí les encargo que ya vayan viendo que en la fecha que ya tienen que terminar cardio, pues ya vaya terminando. Y nefro también, no sé cómo van en eso. Hagamos una pausa aquí, porque creo que sí me gustaría ver eso. ¿Cómo van en eso de las clases? ¿Puedo hablar, doctora? Ajá, sí. Ok, en nefro ya terminamos el examen final, es este lunes. Ajá. En cardio todavía, bueno, es que sí vamos un poquito atrasados. Ajá. Pero pues igual yo creo que si le comentamos al doctor nos apuramos un poquito más. Y ayer el día que me envió los contactos de los profesores, bueno, de las nuevas materias, les envié mensaje. Ya con el de urología ya quedamos. Con el de hemato y el de psiquiatría no, porque quedaron en marcarme y ya nunca me marcaron. Entonces es lo único que sé de esos profesores. Ok, sí, como te digo, con el de hemato me imagino que no te había contactado por todo esto que de repente lo cambiaron y pues está en otra área en la cual va a ser un poco complicado y él va a pedirles que igual, o sea, en las tardes sea el horario para las clases. Por eso les digo que hay que ir acelerando un poco cardio que termine para que no se desamontone todo después en la tarde, ¿no? Que van a querer todos los profesores dar clases en la tarde, noche. Entonces, hay que irle dando un poquito de velocidad. Y yo imagino que se pone en contacto contigo, el que es con el que acabo de hablar, y le vuelvo a recordar al profesor de psiquiatría en la semana, mañana o el lunes le vuelvo a mandar un mensajito para que se acuerde y se pongan de acuerdo. Sí, doctora, gracias. Ok, muy bien, chicos. Entonces, bueno, nos queda poquito tiempo, pero vamos a tratar de avanzar un cachito todavía. Sí, doctora. Bueno, como les estaba diciendo, pues la etiología de esta enfermedad se debe a un reordenamiento del gen ALK que se encuentra en el cromosoma 23. Y bueno, este ALK es un receptor de la familia, bueno, es un subtipo de receptor de la familia de los... Ay, te empezaste a escuchar como muy lejos, Diana. Ah, ya ahí me escucho más. Ah, ahí estás mejor. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, les comentaba que este es un receptor, un subtipo de receptor de la familia de los receptores insulínicos. Aquí les puse una imagen. Se activa por un ligando y va a haber una dimerización del receptor que se va luego a traducir en una transfosforilación del dominio sinasa y va a haber una activación río abajo que va a activar a las vías de JAK y STAT y el RAS con las MAP sinasas y la otra vía que no me acuerdo cuál es. Pero lo importante de estas vías es que estas controlan la proliferación celular, la sobrevivencia y pues también controlan todo el ciclo celular. Bueno, también la diferenciación. Y en otro artículo... La racinasa y la otra es la de fosfatidinocitol, ¿no? Algo así, creo. No, la verdad no me acuerdo. Las que más mencionaban eran la otra, la de RAS y la de JAK-STAT. Bueno, en otro artículo también mencionaban que la vía de señalización de Sony-Hedgehog podía estar activa en este tipo de linfoma, lo que iba a provocar que hubiera una inhibición de la apoptosis y también no iba a haber como tanto control en el ciclo celular, lo que iba a provocar que pues hubiera una proliferación muy grande con estas células que pues están un poco amorfas. La que sigue, por favor.
bueno, ya les decía que estas células están muy amorfas. Si recuerdan, en mi primera diapositiva les puse un linfocito T normal. Pues es muy diferente a estos. Este es el patrón normal que se presenta en el 60% de los pacientes y se caracteriza porque hay láminas de proliferación de células grandes o células distintivas, y estas células distintivas pues tienen características pues muy marcadas. Sus núcleos van a ser de forma variable. Normalmente el núcleo de los linfocitos pues está todo redondito y bonito, y estos no, porque pueden ser invaginados, pueden tener forma de herradura o riñón, como en la imagen B se ve un poquito más cerca de la letra B, se ve un linfocito que tiene su núcleo en forma de herradura. También decían que se podían presentar los núcleos en forma de rosquilla, o que se podían parecer mucho a las células de Redi-Steinberg que habíamos visto en el linfoma de Hodgkin. También otra cosa es que su citoplasma es muy abundante y además va a ser pálido. Y bueno, en las imágenes C y D, pues muy importante para el diagnóstico de estos linfomas que se haga un marcador inmunohistoquímico, en el que se puede marcar con CD30, y pues se van a ver marcadas sobre todo la membrana y las regiones de Golgi. Y también se puede marcar con la proteína ALK, y pues si son ALK positivos, va a haber un patrón de tinción que va a ser tanto nuclear como citoplasmático. Es decir, si les ponemos esta tinción con la proteína ALK, pues las células que sean positivas a esta se van a marcar todas. Y bueno, también otra cosa que decían era que se podían agrupar sobre las vénulas y podían infiltrarlos en los linfoides, lo que les iba a dar como una característica de carcinoma metastásico. En la que sigue, por favor. Nos hubieras puesto la foto del núcleo en herradura así más grandota para que la vieran bien. Es que solo encontré esas imágenes, la verdad las imágenes. Pues esa, pero la hacías grandota. Ya, sí. Ajá. Sí. Sí, es que la verdad las imágenes del libro están muy feas, sí, están muy pixeleadas. Sí. Entonces, estas las saqué de un artículo. Sí. Bueno, también se decían que podía haber otros patrones que podía presentar este linfoma, como el patrón linfohistocítico. Se presenta en el 10% de los pacientes y, bueno, van a estar presentes las células distintivas o las células grandes, pero también va a haber un infiltrado de histocitos y linfocitos, que estos, bueno, se van a caracterizar porque tienen un citoplasma claro. Bueno, como les decía, pues las células tumorales también tienen un citoplasma claro, entonces pues no se van a distinguir muy bien en una fotomicrografía normal sin una tinción inmunohistoquímica. Y bueno, también podía haber, las células grandes van a estar alrededor de los vasos sanguíneos, y pues se tiene que hacer se tienen que marcar ya sea con CD30 o con la proteína ALK para poder pues distinguir cuáles son las células tumorales de los linfocitos normales y de los histocitos. Bueno, también había otro patrón que es más común que el patrón similar a Hodgkin, que es el patrón de células pequeñas. No encontré una imagen, por eso ya no lo puse aquí, pero decía que este patrón tiene células distintivas grandes, pero estas van a ser una minoría, y que las que van a predominar son las células tumorales de tamaño pequeño o mediano, y las células distintivas grandes van a estar alrededor de los vasos o en los vasos pequeños. Y bueno, el patrón similar a Hodgkin va a tener lesiones nodulares separadas que van a estar separadas por gruesas fibroescleróticas. También van a tener las células distintivas. También tienen un infiltrado de células inflamatorias, que estos pueden ser macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. Y bueno, pues lo que va a hacer que se parezcan tanto al linfoma de Hodgkin van a ser que pueden tener células de Redi-Steinberg o las células lacunares, como la que les puse aquí abajo. Y pues lo importante para distinguir a este linfoma del linfoma de Hodgkin siempre va a ser el marcador con la proteína ALK y el CD30.
Y tiene células similares, muy parecidas a las de Ried-Stenberg, pero no se consideran células de Ried-Stenberg, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Sí. La que sigue, por favor. Yo creo que vamos a dejarlo ahí, Diana, para que entren puntuales a su clase y no nos vayan a regañar. Y mañana seguimos, ¿sale? Sí, doctora. Muy bien, chicos.